Tal y como lo están viendo, así logré jugar varias partidas en un Samsung J2 Pro de apenas 1.5 GB de memoria RAM en ultra y sin lag, y esto es lo que les prometo para sus celulares. Y me van a decir, pero Mr. Lag, yo no uso un Samsung. Bueno, la mejor noticia de todas es que lo que les vengo a explicar en este video sirve en cualquier marca de celular. Eso sí, que recuerden, tienen que seguir todo paso por paso. Comenzamos de una vez. ¿Cómo andan, capos? Espero que se encuentren súper bien, de verdad. Vamos a comenzar con lo primero que vengo a recomendarles. Más adelante les voy a explicar una nueva opción que metió Garena, recién la metió en esta nueva actualización en el juego para quitar el lag, así es que quédense en el video. Pero primero vamos a comenzar para los que usan Facebook o Facebook Lite, ¿ok? Vamos a meternos en la aplicación y arriba en las tres líneas, todos hemos entrado aquí alguna vez, así es que van a saber dónde está esto. Van a entrar donde dice configuración, ¿ok? Y atención porque ahí vamos a tocar donde dice notificaciones. Vamos a desactivar algo. Facebook, recuerden que es de las aplicaciones, por no decir que la que más consume memoria RAM. Así es que vamos a matar este pájaro una vez por todas. Ya bastante hace Facebook con estarse ejecutando siempre en segundo plano, como para que también nos esté mandando notificaciones tanto por correo como notificaciones que aparecen ahí arriba. Así es, una notificación como esas que acaban de ver. Así que lo que vamos a hacer es desactivar todas estas notificaciones de una en una. Así es que en todo esto que aparece acá, cumpleaños, grupos, videos, en todo vamos a ponerlo solo en la app hasta que todo quede así. Porque acá podemos silenciar todo eso para no tener que hacerlo, pero el problema es que solo nos deja por un máximo de 8 horas. Entonces mejor ir a hacerlo arriba de uno en uno para que quede para siempre. Obviamente la vibración, la LED del teléfono, los sonidos que emite cuando nos llega una notificación ahí, un comentario así, y las notificaciones sin conexión vamos a desactivarlas. Y lo peor de todo, hay algunos que tienen que reciban notificaciones también por mensaje de texto. Si lo tienen ahí, yo no lo tengo, obviamente borren eso, elimínenlo. Porque ya que Facebook le haga un spam hasta los mensajes normales ya es increíble. Porque ustedes no lo crean, eso quita saldo. Y esto Facebook lo hace ¿para qué? Para que entremos a la aplicación varias veces al día. Para eso nos mandan varias notificaciones y ellos ganar dinero con los anuncios. Suena increíble, ¿verdad? Ustedes pierden el saldo de Movistar, por ejemplo, lo que usen, y Facebook más bien gana, porque si ustedes entran en la aplicación, que es lo que ellos quieren, con la publicidad ya ellos ganan dinero. Recuerden que todo esto lo aprenden gracias a Mr. Lag. Y también lo de los correos, eso para explicarles, lo desactivamos, porque como pueden ver, si ustedes se meten a sus correos, van a encontrar en la carpeta de spam o en la carpeta normal un montón de correos de Facebook que no nos interesan y que lo que hacen es quitarnos almacenamiento, que cuando estemos jugando Free llega el correo ahí y por eso se nos sube el ping o se nos traba el celular, entre muchas otras cosas más, así es que es mejor evitar eso. Vamos con otro consejo, esta es de la opción que les hablé anteriormente. Vamos a meternos al juego y en la parte que dice ajustes y sonidos, ahí vamos a desactivar la voz de los personajes, así es. Y otro tip que ayuda mucho con demasiado es desactivar el micrófono y el parlante cuando sea posible, ¿verdad? Yo sé que cuando es con amigos y queremos hablar con ellos y escucharlos, pero cuando ustedes estén hablando con su familia ahí en la sala y estén jugando Free o cuando estén escuchando música, ¿para qué quieren escuchar a las demás personas random que ustedes ni conocen? Entonces ahí sí pueden desactivar esto. ¿Por qué esto, Mr. Lag? Me van a decir. Bueno, porque toda la memoria RAM que consume el juego, que esto depende cuánto se nos traba el celular que tenemos y cuánto no, de toda esa memoria RAM, el 25% se la usa el sonido. Es decir, cuando desactivemos esto, ya no escuchar a las demás personas y así, pues vamos a acelerar un montón el juego, vamos a liberar un montón de esa memoria y todo va a ir muchísimo más fluido, muchísimo más rápido. Ahora, antes de continuar con el siguiente truco, nada más les pido que dejen su me gusta y que se suscriban al canal. Además, dejen un comentario porque a partir del próximo video voy a comenzar a saludarlos. Así que si quieren ser saludados, comenten lo que quieran. Gente, ojito con la siguiente recomendación que les traigo. Y esto es súper ultra mega importante y ustedes mismos van a decir, este bro tiene razón. ¿Por qué? Porque todos usamos WhatsApp, Messenger, Twitter, Instagram, Telegram, cualquiera de estas aplicaciones o incluso usamos varias de ellas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desactivar la descarga automática de archivos, es decir, de audios y multimedia, es decir, fotos, videos y todo esto en todas estas aplicaciones. En pantalla les estoy dejando cómo hacerlo en WhatsApp e Instagram, pero que sepan que en Telegram, en Twitter, en Messenger se hace algo muy parecido, así es que nada más busquen bien, que estoy seguro ustedes mismos van a encontrar esto sin yo tener que decírselos, capos.
Ok cracks, ahora vengo a recomendarles que se descarguen una aplicación que es nueva pero que tiene unos estándares de alta calidad, porque como pueden ver nos va a permitir acelerar los datos, el Wi-Fi para los que juegan con Wi-Fi, el juego, en este caso ahí aparece Apex Legends pero lo vamos a poder hacer con el Free también, y por supuesto nos va a permitir también aumentar la duración de la batería. Antes de continuar nada más, quiero responder a una pregunta que me han estado haciendo mucho. Me dicen, Mr. Lag, ya yo he usado una aplicación que usted recomendó en el pasado y la aplicación me ha servido mucho, es muy buena. ¿Qué hago? ¿Sigo instalándome las que usted sigue recomendando en los videos, las nuevas? ¿O qué? Bueno, no, yo lo que les recomiendo es que se dejen la mejor, la que ustedes sienten que más les ha servido. Y si van a usar, que sean 2 lo más, ¿ok? Un máximo de 2 para que sean mejores resultados. Pero más de hoy ya no. Yo estas aplicaciones las sigo trayendo para las personas nuevas en el canal o para los que están buscando una aplicación que les sirva. La aplicación se lanzó el 14 de julio y como pueden ver pesa súper poco. Como siempre me va a preguntar, Mr. Lag, ¿esta aplicación banea? Por supuesto que no banea. Recuerden que Garena odia cuando una aplicación modifica los ajustes del juego dentro del juego. Esta nada que ver, esta lo que va a hacer es acelerar nuestro teléfono desde afuera, es decir, no es que entramos a la aplicación, al Free Fire, perdón, y que ahí la aplicación hace otras cosas, no. Una vez que la tengan descargada, vamos a proceder todos a abrirla. Posteriormente vamos a tocar arriba a la derecha en la esquina, donde aparece aplicación, y ahí nos van a aparecer las aplicaciones y juegos que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tocar el Free Fire, que es lo que nos importa en este caso, o cualquier otro juego que ustedes quieran acelerar. También para los que juegan Free Fire Max sirve esto, por supuesto. Y vamos a tocar donde dice más configuraciones, More Settings. Vamos a acelerarlo, vamos a optimizar los datos. Por supuesto que también si quieren activan el modo Vortex, que es el modo de la aplicación. Y ahí como pudieron ver solo tenemos que ver un anuncio para que esto se active. Y tocamos en acelerar. Y por último, vamos a tocar, vean que ahí nos aparece que tendríamos un mal pin. Si en este momento yo estuviera jugando, tuviera ese pin malísimo, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar en optimizar. Y listo, ahí nos abre el juego, pero ahí la aplicación ya se encargó de hacer todo. No es que mientras estemos jugando la aplicación va a estar haciendo otras cosas, sino que ya ahí la aplicación se encargó de cerrar las aplicaciones en segundo plano y otro poco de cosas que son muy tecnológicas, pero que en pocas palabras les van a servir. Ustedes mismos lo van a comprobar. Ya una vez que hayan hecho eso en More Settings, una vez ya no tienen que hacerlo más. La próxima simplemente entran a la aplicación y tocan en optimizar. Y recuerden darle las 5 estrellas a la aplicación, yo se las voy a dar. Y ustedes denle esas 5 estrellas. Si sienten que les sirve, no lo hagan simplemente porque yo se los pido. Ustedes mismos lo van a probar y se van a dar cuenta que es la mejor. Y listo familia, con eso hemos llegado al final de los consejos de hoy. Pero si quieren más trucos, aquí hay más de 20 para que los vayan a ver en esos otros videos. Si los ven van a tener mejores resultados al quitar el lag. Hasta la próxima.